Vamos a recibir a esta hora al señor Luis Benavente, analista político y director ejecutivo de Vox Populi Consultoría. Muy buenos días, señor Benavente. Bienvenida a Nacional. Buenos días, Diana. Buenos días, Michael. Muchísimas gracias por este contacto y en las próximas horas la atención estará puesta en el Parlamento Nacional tras conocerse la presentación que efectuará el jefe del gabinete ministerial y cuál debería ser uno de los primeros mensajes al inicio de su presentación. El tema central hoy, el tema de coyuntura, no es un plan de gobierno estructurado, conducido por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, que da por la confianza al Congreso, es en relación a los sucesos de violencia extrema, de violencia política del último mes, ¿no? Y que ayer llegaron a uno de sus días más agitados, con 17 muertes en la ciudad de Juliaca, en el aeropuerto Mancocapa. Creo que ese va a ser el tema, que esté en el contexto de la manera como el Ejecutivo está encarando estas que en realidad no son protestas sociales pacíficas a las cuales tiene derecho un ciudadano común y corriente, sino que son actos criminales en muchas partes del país, especialmente en el sur, que cometen operadores o que son dirigidas por operadores que a su vez están digitados por intereses por encima de ellos, ¿no? De terroristas, de narcotraficantes, de mineros ilegales. Pero existe la otra narrativa, que es de victimización, de mostrar al Ejecutivo como causante de estas muertes sin mostrar la estimulación de violencia extrema, criminal, que generó la reacción de las fuerzas policiales, que más bien han sido demasiado prudentes. Yo estoy seguro que quienes cuestionan al gobierno por estas lamentables muertes no dirían nada si esto pasara en Cuba, Nicaragua o Venezuela, donde en las actuales circunstancias, si pasaran en esos países, tendríamos en este momento 3.000, 4.000 o 5.000 muertes, conociendo el régimen sanguinario que ha operado y opera en esos países, ¿no? Creo que el gobierno ha sido bastante prudente en el uso de las armas, pero la violencia criminal, y quiero usar la palabra, la frase con todas sus letras, de estos vándalos, agitadores, asusadores, que se han aprovechado de la buena fe de peruanos que protestan por sus legítimos derechos, por sus legítimas demandas sociales, ha llegado a niveles extremos. Y creo que esto solamente va a llevar, por un lado, a una mayor radicalización. Ellos tienen objetivos políticos 100% que son nada sanos, porque los ideólogos, estrategas y operadores de esta violencia criminal en todo el país no son la Caperucita Roja, ¿no? Son el lobo feroz. Bueno, este va a ser el tema para la presentación del presidente del Congreso, en el Congreso el día de hoy, para la presentación del presidente del Consejo de Ministros, y eso va a dar lugar a reacciones, a cosas que se le increpen, y los hechos del día de ayer van a poner en una situación muy complicada a algunos congresistas para dar el voto de confianza. Ahora, el dilema es complicado porque detrás de estos actos vandálicos sabemos que está el terrorismo, está el narcotráfico, están los cocaleros, están intereses ilícitos operando de una manera muy, muy clara, y no darle el voto de confianza es darle la razón a estos criminales. Estoy usando un lenguaje bastante claro, bastante exacto y bastante descriptivo de lo que está pasando lamentablemente en el Perú. Pero eso es no darle el voto de confianza. Y dar el voto de confianza va a ser tomado en la otra narrativa, al otro lado del muro, como una complicidad con esos supuestos crímenes que le quieren cargar a la presidenta Boluarte. Ahora, pero hay una percepción también, no solamente de legisladores, sino también de la población, de que se requeriría ya en estos momentos un mayor control por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Considera usted pertinente que dentro de lo expresado el día de hoy por parte del gabinete ministerial se pueda dar a conocer que se va a aplicar o se va a solicitar este estado de sitio?
Creo que la situación nos conduce ya a eso. Creo que el gobierno ha sido extremadamente tolerante, comprensivo, y ya no puede seguir en esta situación porque si no el país va a terminar en riesgo como Estado. Ujú. Creo que sí, declarar al país en estado de sitio o a las regiones donde se producen estos hechos, por un lado, sacar al ejército inmediatamente a contribuir al control de esta situación y Ujú. otras medidas. Un anuncio de este tipo de parte del señor Otarola, creo que sí, como usted bien dice, sería bien recibido por un sector de población y sería muy criticado por otro que Ujú. está aprovechando el pánico. Quiero decir una cosa, Sí. quienes hacen este tipo de movimientos, en su planificación está que haya muchos muertos, porque mientras más muertos, más alimentan su narrativa de crear un enemigo, de Ujú. victimizarse, Ujú. muertes que ellos provocan por sus actos criminales. Y otra cosa que quiero decir es que esto también tiene que ver con lo que hizo Evo Morales el año 2003 en Bolivia. Hizo la llamada Guerra del Gas en octubre del año 2003. Movilizó a muchos bolivianos de buena fe por supuestas protestas sociales, pero lo que querían era destruir al régimen de Sánchez de Lozada y hubo muchos muertos, varias docenas de muertos. Ujú. Y eso generó la caída de Sánchez de Lozada. Y ese fue el espacio en el cual se metió Evo Morales durante muchos años, Claro. hasta que renunció y que ahora dice que le dieron un golpe de Estado, ¿no? Ujú. Señor Algo a la verdad. Benavente, Entonces, lo que hizo él en Bolivia quiere hacerlo en Perú, porque junto con las supuestas reivindicaciones del gas estaba también la propuesta de una asamblea constituyente. claro, señor Benavente, ahora, los escenarios políticos cambian de un día para otro porque hasta el día de ayer, hasta antes de la reunión del acuerdo nacional, se tenía pensado en el Congreso de la República probablemente que el Premier iba a obtener inmediatamente ese voto de confianza. Luego, en el transcurso de las horas y al promediar la noche, cuando ya se dio a conocer que había 17 muertos, digamos que las cosas en el Parlamento no estarían muy claras para el Premier, teniendo en cuenta que se necesitan 66 votos para obtener este voto de confianza. Hay un riesgo, me imagino que en este momento hay un cubileteo muy fuerte por conseguir los votos, ¿no? Creo que el dilema está en esos términos. Hay quienes en un lado de esta guerra política que enfrenta el Perú y que fue acelerada por el expresidente Pedro Castillo, hay quienes de un lado van a increpar o increpan ya al gobierno estas muertes como en términos muy duros de asesinatos, lo cual no es cierto. Entonces, darle el voto de confianza significaría eso, ¿no? Ujú. Para ellos. Y al otro lado, dar el voto de confianza es avalar a estas personas fuera de la ley que están promoviendo esto de crear el caos en el Perú, como hizo Evo Morales el año 2003 y que ahora está exportando al Perú. Ujú. Perú es un importador de la guerra del gas de Bolivia. Entonces, en esos términos está. Entonces, no es tan fácil tampoco decir que, bueno, como vieron estas muertes, entonces no se le da la confianza, ¿no? Porque Claro. simplemente lo que va a pasar hoy día es que el país se va a radicalizar más. El país se está Ujú. radicalizando más en sus dos extremos. El de la violencia, el generador de violencia de ese extremo ya se ha radicalizado, pero ahora tiene que haber una mayor respuesta del Ujú. gobierno. Y esa Claro. respuesta también podría ser la opción del presidente del Consejo de Ministros para lograr la confianza. Congresistas que esperan ya que se ponga mayor firmeza para contener de parte de las fuerzas del orden, de intervención policial, estado de sitio, Ujú. intervención del ejército, para contener la violencia extrema, el caos que se ha creado en el Perú. Señor Benavente, pero ¿qué hacemos en este escenario cuando, por ejemplo, tenemos el reporte de nuestros corresponsales donde no hay un líder con quien sentarse a dialogar, con quien sentarse a poner en el tapete cuáles son las principales plataformas o problemáticas de la región? Y por el otro lado tenemos la presencia de autoridades, comisionados de alto nivel que llegan a Puno, pero no hay con quién dialogar. Sí, es que no va a haber con quién dialogar porque ellos no quieren el diálogo. Y si hubiera identificados algunos líderes, tampoco dialogarían, porque pondrían unas condiciones extremas para el diálogo, que ese es el típico
estándar de negociación de ellos, que sería inadmisible el diálogo. Entonces, ellos no quieren diálogo, ellos quieren el caos, quieren más cantidad de muertos para de esa manera tener más argumentación para su proyecto vandálico, político, de captura del poder en el Perú. Y tienen etapas, todo eso está muy orquestado. Sabemos que hay actuación cubana, venezolana, en Perú, boliviana, directamente con Evo Morales. Entonces ellos no quieren diálogo, no les va a interesar el diálogo. Ahora sí es cierto, Michael, que la situación es muy compleja, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver? Yo creo que ha sido muy cargado de buenas intenciones anunciar una visita de funcionarios del Ejecutivo a Puno, pero también es de mucho riesgo. Se pueden exponer a pedradas, a otro tipo de armas, a que incendien el local donde estén estos funcionarios, el hotel. Es muy, muy riesgoso. Ayer no han sido 4, 8, 22 puneños que se han levantado. Algunas informaciones llegan a decir que eran varios miles, tanto en Puno como en Juliaca. Entonces yo creo que es una población muy enardecida y enviar una comisión de muy alto nivel es una comisión mucho más atractiva para ellos y, por cierto, las condiciones no están dadas para el diálogo, ¿no? Cuando viaja alguien a dialogar es por una coordinación previa, ¿no? Entonces, claro, va a dar la imagen de un gobierno que busca el diálogo, pero yo creo que tienen que ser muy prudentes para no exponer a estos funcionarios y a que esto aliente una mayor reacción de violencia extrema de parte de los pobladores involucrados en estos sucesos. Uh-huh. Sin duda alguna debería cambiarse entonces las estrategias porque no estamos en una etapa de diálogo frente a lo que se está suscitando en las regiones de nuestro país. ¿Considera en todo caso que la Fiscalía debería tomar ya acciones contundentes, por un lado para ir encauzando las causas que estarían detrás de esto, por ejemplo, con el caso del señor Evo Morales? Sí, yo creo que eso tiene que acelerarse. La Fiscalía juega un papel muy importante en los últimos meses, al punto que la fiscal de la Nación, la señora Benavides, ha sido reconocida como una figura muy importante en la política institucional peruana. Entendemos que durante los desórdenes ha habido filmaciones, fotografías que han pasado a la Fiscalía. La Fiscalía y la Policía, debo suponer que tienen ya identificados varios rostros. Creo que esto debe precipitarse, debe acelerarse, debe iniciarse acción lo más pronto posible contra estas personas, estos subversivos, porque va a ser una manera de identificarlos y de desarmarlos. Un hecho muy importante, por ejemplo, fue al día siguiente de uno de los días de vandalismo, en el mes de diciembre, la Fiscalía con la Policía intervinieron en el local de la Confederación Campesina del Perú. Tuvieron a 23 personas, pero claro, si no hay una orden fiscal, los liberan muy pronto, 24 o 48 horas, no más. Entre esas 23 personas habían 5 sentenciados por terrorismo, perdón, por narcotráfico, que habían llegado a Lima, que habían participado. En el local de la Confederación Campesina del Perú estaban alojados líderes de estos desórdenes en Lima, lo que ocurrió en Lima. Entonces ahí está muy clara la acción de los narcotraficantes, ¿no? Yo creo que eso es algo que la Fiscalía tiene que estar actuando. Por otro lado, no es el tema en ese momento, pero sí lo es también, es aumentar recursos a la Fiscalía. El año pasado el régimen del presidente Castillo le recortó el presupuesto que se elevaba normalmente por el Ejecutivo al Legislativo, y es muy importante que aumente esto para que puedan hacer su labor. Creo que la acción fiscal, la intervención militar, evidentemente no va a gustar a estas personas, pero son necesarias en la medida que el Estado peruano requiere defenderse y requiere responder a estos actos criminales y a este proyecto político que va contra la integridad nacional. Ayer o antes de ayer, la Relaciones Exteriores ya dio un paso adelante con migraciones, con el tema del impedimento de entrada a Evo Morales. Entonces, sí, ya era hora, ¿no?
Claro, y nos ponemos a pensar también, señor Benavente, que hay las protestas de repente en la región Puno pueden ser muy válidas, pero recogemos también las estadísticas que dan cuenta que las autoridades de esa región, por ejemplo, han tenido poca capacidad de gasto. Hablamos del 52% de su presupuesto y eso implica que muchas de estas demandas no hayan sido cubiertas. Y quienes ejecutan estos presupuestos son precisamente las autoridades. Hablamos de gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿No sería bueno hacerles un llamado a estas autoridades para que puedan conciliar o puedan mediar con el Ejecutivo a fin de encontrar este punto de diálogo? Bueno, pero los gobiernos regionales de las 10 regiones del sur han hecho un pronunciamiento en contra del Estado peruano, en contra del Estado de Derecho. El gobernador de Puno no ha tenido una posición diferente a este grupo de gobernadores. Claro, la población tendría que reclamar al gobernador de Puno la incapacidad de gestión, porque eso tiene que ver con el bienestar de los puneños. Si no saben ejecutar el presupuesto, entonces se está perjudicando a Puno y está perdiendo opción de una mejor calidad de Puno, de vida, la región Puno. Creo que ahí está el tema. Pero también hay otros aspectos. ¿Por qué Puno? Me preguntaba un periodista extranjero ayer. ¿Por qué Puno es tan movido? ¿Por qué ahí hay tanta reacción? Yo diría lo siguiente. Primero, que hay intereses ilícitos, como ya está bastante claro. Y en Puno hay mucha actividad de contrabandistas. Igual, los contrabandistas no son la Caperucita Roja. Tienen métodos poco educados, cordiales, para tratar sus problemas. Es una mafia organizada la que hay en Puno. En Puno hay mucha minería ilegal. Sabemos lo que es Rinconada, un pueblo donde no hay ley, donde hay trata de niñas, de niños. Una minería que no solo destruye el medio ambiente, pero quienes protegen eso sí se escandalizan por la minería formal que afecta al medio ambiente, ni el 1% de lo que afecta a la minería ilegal y que contribuye con impuestos. Al haber en estas protestas o estas supuestas protestas intereses no lícitos, ahí Puno cumple un rol muy importante. ¿Por qué? Porque ahí están estos intereses muy a la mano, muy a la vista de trata de personas, también Puno zona de tránsito de narcotráfico. ¿No? Entonces yo creo que todo eso está confluyendo. Ahí, hay muchos intereses. Hay muchos intereses de por medio. Señor Benavente, nos queda un poco tiempo, en 30 segundos. ¿Usted cree que el premier Otárola logrará ese ansiado voto de confianza en el Parlamento? Espero que sí, espero que sí. No sé cómo se va la correlación de fuerzas hoy día, pero si no lo logra, va a haber más caos en el Perú. Los insurgentes en este país considerarán que han ganado una batalla, pondrán contra las cuerdas a la presidenta Boluarte. Y si gana, es una manera en que los peruanos tienen que entender que, aunque no estuvieran de acuerdo por algunos motivos con la presidenta Dina Boluarte, es la opción que tenemos en este momento para enfrentar esta situación tan compleja. Pensemos una alternancia. En línea de sucesión le tocaría a Williams. Si entra Williams, le harían lo mismo que a Merino, porque las izquierdas no entienden de democracia, simplemente quieren poner lo suyo, ¿no? Y lo que viene después, si hay un adelanto extremo de elecciones para julio de este año, por ejemplo, como algunos querían, pues nos corremos el riesgo de que Juan Tauro Humala sea presidente del Perú si no se hacen algunas reformas políticas electorales necesarias, ¿no? Yo espero que el señor Otárola hoy tenga la confianza del gabinete. Muy bien, muchísimas gracias por haber acompañado esta entrevista, señor Luis Benavente, y haber estado con nosotros en un contundente análisis efectuado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días, Michael. Buenos días, Diana.